Cordial saludo, docente y compañeros. Me presento. Mi nombre es Diego Giovanni Méndez Plazas, estudiante del programa de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Para la asignatura Publicaciones Periódicas, el día de hoy voy a realizar un video explicativo de la unidad 4 sobre la importancia de las publicaciones seriadas en la producción de información científica, en base a la cienciometría, infometría y bibliometría. Para esta actividad he preparado una introducción. Posteriormente continuaré con el significado y la definición de bibliometría, sus indicadores o leyes biométricas, la clasificación y su aplicación. Continuaremos después con cienciometría, su definición y etapas, posteriormente con infometría, con su definición y sus aspectos estadísticos. Introducción. En base al contenido temático de la unidad 4, referente al estudio de la bibliometría, cienciometría, infometría, para la aplicación de recursos de información cuantitativos de metadatos con el fin de recuperar, analizar y almacenar información que determine el uso correcto de datos de información, en base a la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos que permitan analizar la información obtenida por medio de indicadores biométricos que proporcionan información que estudia la actividad científica y sus aplicaciones. En base a estos tres conceptos, podemos analizar toda la información que comprende una base de datos con el fin de que toda y con el fin de que minuciosamente se tome en cuenta toda la información y se haga un balance para posteriormente conservar, procesar y divulgar la información que se tenga. La bibliometría es la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos a la literatura científica y a los autores que lo producen. Estas mediciones cuantifican el número de documentos publicados por un país, una institución, un grupo de investigación o un individuo, y su objetivo es estudiar y analizar la actividad científica. Estas medidas son las que proporcionan información sobre la actividad científica en cualquiera de sus manifestaciones. Indicadores o leyes biométricas. Son parámetros que se utilizan para el proceso evaluativo para cualquier actividad. Se extrae de los documentos y el resultado de la observación y el análisis. ¿Qué miden? Actualidad de los documentos, sus temáticas, el impacto o visibilidad, la tipología de los documentos, la dispersión de las publicaciones y la capacidad idiomática que tenga cada publicación. La clasificación de los indicadores que afectan a la literatura científica se basan en leyes. Las leyes del crecimiento exponencial, la ley del envejecimiento y la ley de dispersión. Estas tres leyes determinan el proceso y los procedimientos que debe de incurrir en los documentos de investigaciones científicas para su conservación dentro de las bases de datos y su dispersión para que determina la cantidad de personas o las personas que pueden acceder a la información comprobando su veracidad, que sean documentos que se encuentren actualmente vigentes, que no hayan perdido legitimidad por actualización de información, etcétera. Otras son las que afectan a los autores y su producción. En estas encontramos la ley de productividad y la ley de impacto visual. Las aplicaciones se dividen en dos grupos. El primero es la
biométrica descriptiva, la cual es la aplicación a la planificación de bibliotecas y servicios de documentación. Se aplica la ley del envejecimiento, alivia los problemas del espacio en las bibliotecas, son trasladados a depósitos alejados o transforman los documentos por su edad que se hayan dejado de utilizar o que sean de muy poca utilización. ¿Esto qué quiere decir? Hay documentos que no son frecuentemente, que no se utilizan frecuentemente, no son muy consultados, los cuales pasan a un depósito documental donde se conservan. Actualmente lo que se está haciendo es digitalizar dichos documentos, pasarlos a un formato digital que permite un acceso mucho más fácil, por un lado. Por el otro, eh, por medio, por la actualidad, por la contingencia que se ha presentado por el COVID, la información ha tomado otra perspectiva y ha empezado a utilizarse mucho la aplicación de medios tecnológicos como lo es el Internet, donde se puede consultar cualquier tipo de información, con el fin de evitar propagación de gente, evitar que las tasas de contagio suban. Entonces, esta es una de las medidas que se está utilizando actualmente. La segunda aplicación son las biométrica evaluativa, la cual se utilizan los análisis de las citas para evaluar la producción científica de los investigadores. Continuamos con la cienciometría. Es el estudio que permite la cuantificación de los aportes que ofrece la ciencia y hace parte del pensamiento sociológico y está encargada de definir la aplicación de la ciencia determinada en la vida diaria de las personas, valorada por medio de distintas escalas de la funcionabilidad de la ciencia y también investiga el desarrollo de las políticas en diferentes países. Consiste en emplear herramientas, técnicas y cuantitativas basadas en el análisis de la producción de la información científica. ¿Qué podemos evidenciar en esta? Es la que, o sea, se encarga de estudiar todo lo que pasa referente o lo que gira en referente a la información. Por ejemplo, la información que ha sido consultada eh, más frecuentemente, eh, por decirlo digamos en el caso del COVID, de personas que investigan más sobre los síntomas, sobre cómo van las tasas de contagio, las cepas que se están presentando. Otro ejemplo podría ser la circunstancia actual de Colombia sobre cómo se encuentra, las ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, cómo se han visto de pronto afectadas por medio del paro. Todo lo que afecte la parte política, económica, eh, toda la parte social, toda esa investigación se ve referenciada en esta parte. En la cienciometría encontramos etapas. La primera es la planeación y el diagnóstico. Se establece un plan de trabajo, las estrategias y necesidades que se tienen, se determinan sus objetivos y los propósitos de los productos que van a interferir o que se van a realizar. Segundo, la recuperación de información. Se realiza una búsqueda simple o avanzada de los diseños de consultas y filtros. La elección de las fuentes, evalúa la calidad de la fuente, la calidad de información que sea verídica. La tercera es la construcción de la colección, el diseño y la sistematización del modelado de los registros de las bases de datos. ¿Esto qué quiere decir? Se toma en cuenta todo, eh, toda la información que se tenga y se crea un registro y una base de datos para posteriormente analizar toda la información.
Continuamos con la cuarta, que es la curación, la cual permite asegurar la calidad y la integridad de la información de la colección, que será normalizada y estandarizada o depurada. La quinta es el análisis y la validación. Es el proceso cuantitativo de la información por la obtención de las métricas e indicadores de la información. La sexta es la visualización, la cual se obtiene una figura de gráficos que representan los resultados del análisis. Las gráficas, digamos, del tipo de consultas, cuántas consultas se hicieron al día, todo lo referente, toda la información puesta en una gráfica. La interpretación, conocer el desarrollo y encontrar las tendencias y las relaciones de la investigación. La octava es la publicación y difusión de los productos, de la información. Toda la información que se recolectó, todo el análisis que se hizo, es publicado posteriormente. Otra cosa que debemos tener en cuenta son los temas de estudio, los cuales pueden ser el crecimiento cuantitativo de la ciencia, el desarrollo de las disciplinas y subdisciplinas, la relación entre ciencia y tecnología, la obsolencia de los paradigmas científicos, la estructura de la comunicación entre los científicos, la productividad y la creatividad de los investigadores y las relaciones entre el desarrollo científico y el conocimiento económico. Por otro lado, continuamos con la definición de infometría, la cual es el estudio de las investigaciones de la biometría y la cienciometría, comprendiendo el desarrollo de los modelos teóricos y las medidas de la información, para hallar regularidades entre los datos proporcionados sobre la producción y el uso de la información registrada, tomando como base la información en el almacenamiento, recuperación de la información, incluyendo las teorías matemáticas y la modulación, estudiando los aspectos cuantitativos de la información, abarcando todos los aspectos de la información, como lo puede ser la información formal e informal, que podría ser la oral o la escrita, tomando toda la información registrada que se presente en la información. ¿Qué quiere decir? La infometría trabaja de la mano con la bibliometría y la cienciometría. Toda la información registrada de estas dos anteriores es recopilada y desarrollada por medio de la infometría. Para ello debemos de tener en cuenta los aspectos estadísticos del lenguaje y la frecuencia del uso de las palabras y frases. Las características de la productividad de los autores medida por la calidad de documentos publicados en un tiempo determinado o por su grado de colaboración. Las características de las fuentes donde se publican los documentos, incluida su distribución por disciplinas. Los análisis de las citas según la distribución por autores, por el tipo de instituciones o países, el uso de la información registrada a partir de su demanda y circulación, la obsolescencia de la literatura mediante la medición y el uso de la frecuencia con que se cita, el incremento de la literatura por temas y la distribución idiomática según la disciplina o área estudiada. Por último, tenemos las referencias de donde se sacó la información. Eh, Encontré unos documentos muy interesantes donde estaban explicadas eh, la sensometría, la volumetría y la infometría. Incluso data de información sobre la infometría que empezó a surgir en los años 80 en cumbres que se realizaron referentes a temas de biometría y cienciometría. Cuando se empezó a utilizar este concepto, primero se hizo como una introducción, se habló sobre este concepto de la infometría y posteriormente
2 años después, en Londres se hizo un congreso enfatizado propiamente sobre la infometría, donde ya se estableció como tal, como un concepto y una aplicación para la información de todas las publicaciones, y se, se le cambió como la perspectiva y se introdujo y se utiliza actualmente la infometría dentro de todos los recursos que abarquen el tratamiento, la distribución, la conservación de la información. Muchas gracias por su atención. Espero eh, este video, esta presentación haya aclarado, haya resolvido, haya creado nuevos conocimientos, que pues es la idea de incursionar más sobre todos los temas referentes a la información de todas las publicaciones. Una cosa muy importante que debemos de tener en cuenta es que dentro de todo el estudio de la información hay que ser muy minucioso sobre cómo llega la información, cómo se cataloga, cómo se produce, cómo se divulga, cómo se conserva la información. Entonces considero que esta cuarta y última unidad es muy enfocada más a fondo sobre qué debemos hacer con la información, cómo la debemos de manejar y cómo la debemos de aplicar dentro de nuestro mundo profesional, nuestro mundo laboral. Y pues nada, muchas gracias por su atención. Un gusto. Recuerden, mi nombre es Diego Méndez. Una feliz noche o feliz día.